Hay momentos en la vida que rompen el corazón, pero la calma es el arma más poderosa para recuperar lo que es tuyo. Soy María López, de 73 años, y he aprendido que una sonrisa suave puede revertir situaciones que los gritos nunca tocarían. Acompáñame en esta historia y si te conmueve, compártela para inspirar a quienes enfrentan desafíos similares. He vivido una larga vida, exactamente 73 años, y he descubierto que a veces la respuesta silenciosa tiene el mayor poder. La gente espera lágrimas, discusiones, contraataques, pero cariño, he encontrado que una sonrisa gentil puede mover montañas que los gritos nunca podrían. El hogar rural no era solo una casa, era mi refugio. Mi difunto esposo José y yo compramos esa pequeña cabaña hace 45 años, cuando nuestro hijo Carlos tenía solo 3. En ese entonces no era nada especial. Solo 2 habitaciones, un baño y una cocina diminuta. Pero oh, los sueños que teníamos para ese lugar. José trabajaba turnos extras en el taller de carpintería cada fin de semana durante 5 años solo para pagar las ampliaciones que queríamos. Aún lo veo en esas mañanas de sábado, taza de café en una mano, metro en la otra, planeando dónde construir el gran porche delantero. María decía: algún día nos sentaremos en ese columpio del porche y veremos a nuestros nietos jugar en este patio. Y lo hicimos, queridos. Yo pinté cada habitación yo misma mientras el pequeño Carlos dormía la siesta. José construyó ese porche con sus propias manos, tabla por tabla. Plantamos los naranjos que ahora se elevan sobre la propiedad. Cada rincón guarda un recuerdo. Cada tabla del piso cuenta una historia. Cuando José falleció hace 8 años, esa casa se volvió aún más preciosa para mí. Era donde me sentía más cerca de él, donde su espíritu aún vivía en cada crujido y sombra familiar. Después de que José muriera, pasaba cada fin de semana en la casa rural. A veces me quedaba toda una semana solo sentada en el columpio del porche que él construyó, bebiendo mi café matutino y hablando con él como si aún estuviera a mi lado. La casa necesitaba algunas reparaciones. Claro, las canaletas goteaban un poco durante lluvias fuertes. Algunas mallas de ventanas tenían agujeros pequeños, pero era mía. Era el único lugar en la tierra donde me sentía completamente en paz, completamente yo misma. Carlos solía visitarme a menudo en esos primeros años después de que su padre muriera. Traía a su esposa Isabela y a sus 2 pequeños. Teníamos tiempos tan maravillosos juntos, pero gradualmente las visitas se hicieron menos frecuentes. Isabela parecía incómoda allí, siempre quejándose del mobiliario viejo o la cocina desactualizada. Debería ni haber prestado más atención a las señales. Carlos había estado actuando diferente durante meses, antes de la conversación que lo cambió todo. Nuestras llamadas semanales se hicieron más cortas. Cuando sugería cenas familiares, siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo o obligaciones de la familia de Isabela. Isabela apenas me hablaba en las raras ocasiones que nos veíamos. Se sentaba navegando en su teléfono mientras yo intentaba conversar con mis nietos. Me decían y a mí misma que era solo una fase, que todas las familias pasan por períodos difíciles. Hacía excusas por su comportamiento, porque los amo tanto. Pero mirando atrás ahora puedo ver que ya planeaban aprovechar mi naturaleza gentil. Confundieron mi bondad con debilidad, mi amor con tontería. La conversación que rompió mi corazón ocurrió en una fría mañana de martes en noviembre. Carlos llamó y preguntó si podíamos encontrarnos para almorzar en el restaurante local en el centro, el lugar donde solía llevarlo a comer tortillas con queso cuando era pequeño. Pensé que quizás quería hablar de planes navideños o pedir consejos sobre algo.
Estaba tan emocionada de pasar tiempo con mi hijo, pero cuando llegué su rostro era serio, casi frío. Apenas tocó su comida. Solo se sentó jugueteando con su servilleta como acumulando coraje para algo. Finalmente me miró a través de la mesa y dijo: «Mamá, los padres de Isabela están teniendo problemas financieros. Su contrato de alquiler del apartamento termina el próximo mes y no pueden permitirse renovarlo». Asentí con simpatía, ya pensando en formas de ayudarlos. Entonces Carlos soltó la bomba que destrozó mi mundo en 1.000.000 de pedazos. Hemos decidido dejarlos vivir en la casa rural. Es perfecta para ellos. Están jubilados ahora y necesitan un lugar pacífico para pasar sus años dorados. Me sentí como si alguien hubiera vertido agua helada por mis venas, pero me mantuve calmada con voz firme. «Carlos, cariño, esa es mi casa. Es donde tu padre y yo». Me interrumpió con un gesto de mano. «Mamá, seamos realistas. Apenas usas el lugar ya. Está vacío la mayoría del tiempo. Isabela y sus padres se encargarán bien de él y resuelve los problemas de todos». La forma en que lo dijo, tan casual, tan despectiva, como si mis sentimientos no importaran en absoluto. Como si 45 años de recuerdos no significaran nada. Me senté mirando a este hombre que parecía mi hijo, pero sonaba como un completo extraño. «Carlos», dije en voz baja, «esa casa es donde aprendiste a manejar bicicleta, donde celebramos cada cumpleaños y Navidad, donde tu padre te enseñó a pescar en el estanque de atrás». Se movió incómodo en su asiento. «Lo sé, mamá, pero eso es todo en el pasado. Necesitamos pensar en asuntos prácticos ahora. Los padres de Isabela no tienen otro lugar a donde ir, y tú tienes tu propia casa en el pueblo. No necesitas 2 casas. La palabra necesitas quedó en el aire entre nosotros como una bofetada. Como si el amor y los recuerdos y una vida de sacrificios pudieran medirse por una simple necesidad. Como si el lugar donde me sentía más cerca de mi esposo fallecido fuera solo propiedad extra para regalar como caridad. ¿Has discutido esto con los padres de Isabela?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Por supuesto», dijo Carlos, y por primera vez parecía un poco culpable. «Están muy agradecidos. La mamá de Isabela ya está planeando cómo arreglar los muebles y dónde poner su máquina de coser. Habían planeado todo, tomado todas las decisiones, sin siquiera preguntarme, sin considerar que podría tener sentimientos al respecto, sin recordar que cada mueble en esa casa había sido elegido por José y yo juntos, que cada habitación contenía recuerdos sagrados que pisotearían con sus reorganizaciones y cambios. Sentí un dolor en el pecho tan agudo que pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón. Pero no lloré, no grité, no golpeé mis puños en la mesa como cada fibra de mi ser quería hacer. En cambio, alcancé a través de la mesa y palmeé suavemente la mano de mi hijo. Si eso es lo que has decidido, Carlos, entonces supongo que eso es lo que sucederá. Su rostro mostró confusión, luego alivio, luego algo que podría pasarte y haber sido decepción. Creo que parte de él esperaba que luchara para mostrar algo de espíritu, pero había aprendido hace mucho que a veces lo más poderoso que puedes hacer es absolutamente nada en absoluto. A veces el silencio habla más alto que los gritos. A veces una aceptación gentil puede lograr lo que las discusiones nunca podrían. Después del almuerzo conduje directamente a la oficina de mi abogada. La señora Sofía Santos había manejado los asuntos legales de nuestra familia por más de 20 años. Era una de las amigas más cercanas de José y conocía cada detalle de nuestra situación financiera. «María»,
dijo cuando entré en su oficina con lágrimas finalmente corriendo por mi rostro. «¿Qué pasa, querida?» Le conté todo sobre el anuncio de Carlos sobre los padres de Isabela, mudándose a mi casa, sobre cómo habían hecho todos estos planes sin consultarme. El rostro de la señora Sofía se oscureció con cada palabra. Cuando terminé estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que lo cambió todo. «María, ¿recuerdas las provisiones especiales que José insistió en poner en su testamento? Verás, mi José no era solo un esposo y padre amoroso. También era un hombre muy sabio que entendía la naturaleza humana mejor que la mayoría. Cuando actualizábamos nuestros testamentos 5 años antes de que falleciera, insistió en incluir un lenguaje muy específico sobre la casa rural. María Versasti había dicho entonces: «Amo a Carlos con todo mi corazón, pero he visto lo que les pasa a las familias cuando la propiedad y el dinero están involucrados. La gente cambia. Olvidan lo que realmente importa». Así que José se aseguró de que la casa rural no pudiera simplemente regalarse o venderse sin procedimientos legales muy específicos. La casa estaba protegida por algo llamado fideicomiso familiar. Conmigo como la única fiduciaria, incluso si algo me pasara, la casa no podría transferirse a no familiares sin una revisión judicial. La señora Sofía sacó la carpeta gruesa que contenía el testamento de José y extendió los papeles sobre su escritorio. «Mira aquí, María», dijo apuntando a un párrafo que había olvidado por completo. «José fue muy claro. La casa rural debe permanecer en la línea de sangre familiar. Si alguien intenta transferir la propiedad o posesión a no familiares sin procedimientos legales adecuados, el fideicomiso automáticamente toma el control de la gestión de la propiedad». Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía las palabras que mi esposo había escrito para protegernos. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. La señora Sofía sonrió, y por primera vez ese día sentí una chispa de esperanza. «Significa, querida María, que tu hijo no puede dar esa casa a sus suegros. Legalmente es imposible sin tu consentimiento escrito y una orden judicial». José había pensado en todo. No solo la casa estaba protegida de ser regalada, sino que el fideicomiso también incluía fondos para mantenimiento y reparaciones. Dinero que había estado en una cuenta especial todos estos años, ganando intereses esperando ser usado. «¿De cuánto dinero estamos hablando?», pregunté. La señora Sofía hizo cálculos rápidos en su computadora. Con intereses durante los últimos 8 años, hay aproximadamente 800.000 pesos disponibles para mantenimiento de la casa, impuestos a la propiedad y medidas de seguridad. 800.000 pesos. Mi amado José había estado cuidándonos incluso desde más allá de la tumba. Todos esos años de turnos extras y trabajo de fin de semana habían pagado por más que solo materiales de construcción. Había construido una fortaleza de protección que Carlos nunca siquiera sabía que existía. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté a la señora Sofía. «Bueno», dijo recostándose en su silla, «necesitamos activar formalmente el fideicomiso y notificar a todas las partes involucradas. Eso significa enviar cartas oficiales a Carlos e Isabela explicando la situación legal. También necesitaremos arreglar medidas de seguridad en la propiedad para prevenir cualquier ocupación no autorizada». Pensé en la cara de Carlos cuando recibiera esa carta. Parte de mí sentía pena por él sabiendo lo avergonzado que estaría frente a la familia de Isabela. Pero una parte más grande de mí sentía alivio. Por primera vez en meses, sentí que tenía algo de control sobre mi propia vida nuevamente.
José todavía me estaba protegiendo, todavía luchando por lo correcto, todavía asegurándose de que nuestro legado familiar se preservara. Esa tarde llamé a mi hermana Carmen en Baja California. A los 81 años es la única persona que queda que realmente conocía a José y a mí en nuestros días jóvenes. Carmen, dije, cuando contestó el teléfono no adivinarás lo que hizo José. Le conté todo sobre el fideicomiso, sobre la protección que había construido en su testamento, sobre cómo de alguna manera sabía que este día podría llegar. Carmen estuvo en silencio por un momento. Luego comenzó a reír. No risa malvada, sino la risa cálida y apreciativa de alguien que había conocido el carácter de mi esposo por 50 años. «Ese es nuestro José», dijo, siempre pensando 3 pasos adelante. Siempre cuidando de sus chicas. Oírla decir sus chicas me hizo llorar. Lágrimas felices. Aunque se había ido José, todavía cuidaba de sus chicas. A la mañana siguiente, la señora Sofía llamó con una actualización. Había enviado cartas certificadas a Carlos y a Isabela, explicando la situación legal con la casa rural. También había arreglado que una compañía de seguridad instalara cerraduras nuevas y un sistema de alarma básico en la propiedad. El equipo de seguridad encontró algo interesante cuando estaban revisando la casa. Dijo que parece que alguien ya había estado allí midiendo habitaciones y haciendo notas sobre colocación de muebles. Mi sangre se heló. Los padres de Isabela ya habían estado en mi casa planeando su toma como si fuera un hecho consumado. Habían caminado por las habitaciones donde José y yo habíamos amado y reído y criado a nuestro hijo. Probablemente habían estado discutiendo qué de nuestras preciadas pertenencias tirarían para hacer espacio para las suyas. Pero el equipo de seguridad había hecho más que solo cambiar las cerraduras. Habían instalado cámaras que nos alertarían si alguien intentaba entrar en la propiedad sin permiso. También habían puesto carteles de aspecto muy oficial explicando que la propiedad ahora estaba bajo protección legal y que el allanamiento resultaría en procesamiento inmediato. María, dijo la señora Sofía. Quiero que sepas que todo es completamente legal y transparente. El fideicomiso de tu esposo fue elaborado expertamente y no hay manera de que alguien lo desafíe con éxito. La casa es tuya y permanecerá tuya mientras la quieras. Por primera vez en semanas dormí pacíficamente esa noche, sabiendo que el amor de José todavía me envolvía como una manta cálida. Carlos me llamó al día siguiente. Su voz temblaba de ira y vergüenza. «Mamá, ¿qué es esta carta legal? Los padres de Isabela están humillados. Ya dieron aviso en su apartamento. Vendieron algunos de sus muebles. Ahora les dices que no pueden mudarse a la casa. Esto es loco». Dejé que desahogara por unos minutos. Luego hablé muy calmadamente. «Carlos, cariño, intenté decirte en el almuerzo que la casa tenía un significado especial para mí. No quisiste escuchar. Ahora estás aprendiendo que tu padre protegió nuestro hogar familiar de maneras que nunca entendiste». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego Carlos dijo algo que rompió mi corazón de nuevo. «Mamá, estás destruyendo mi matrimonio. Isabela está furiosa conmigo. Los padres de ella piensan que les mentí». Carlos, dije gentilmente, «no estoy destruyendo nada. Tú creaste esta situación cuando decidiste regalar algo que no era tuyo para dar. Tu padre pasó 45 años construyendo y protegiendo esa casa para nuestra familia. No para la familia de Isabela. No para nadie más. Para nosotros». Pude oír a Isabela gritando de fondo aunque no distinguía las palabras. La voz de Carlos bajó a un susurro.
Mamá, por favor. No podemos resolver algo. Tal vez los padres de Isabella podrían alquilar la casa de ti. O tal vez podrían quedarse temporalmente hasta encontrar algo más. Cerré los ojos y pensé en José, en lo que querría que hiciera. Hijo, dije, el testamento de tu padre es muy claro. La casa permanece en nuestra línea de sangre. Eso es definitivo. Ese sábado se suponía que era el día en que los padres de Isabella se mudaban a mi casa rural. En cambio, se convirtió en el día en que aprendieron que el esposo de su hija les había prometido algo que nunca tenía derecho a dar. Según la compañía de seguridad, un camión de mudanzas llegó a la propiedad alrededor de las 9 de la mañana. Los padres de Isabella, Carlos, Isabella e incluso mis 2 nietos estaban allí listos para ayudar con una gran mudanza. Pero cuando intentaron usar la llave vieja, no funcionó. Cuando intentaron forzar la entrada por una ventana, el sistema de alarma se activó. Y cuando llamaron a la policía para reportar un allanamiento, los oficiales tuvieron que explicar que eran ellos los que intentaban allanar una propiedad legalmente protegida. La señora Sofía me llamó alrededor del mediodía para reportar lo que había sucedido. María, la situación en la casa se ha resuelto pacíficamente. Los oficiales de policía fueron muy profesionales y explicaron la situación legal a todos los involucrados. Los suegros de Carlos estaban comprensiblemente molestos, pero aceptaron que se les había dado información incorrecta sobre su capacidad para ocupar la propiedad. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la vergüenza que mi hijo debía haber sentido, pero alivio porque la planificación cuidadosa de José había protegido nuestro hogar familiar. «¿Qué sucede después?», preguntó. «Bueno», dijo la señora Sofía. «Creo que Carlos probablemente querrá tener una conversación seria contigo muy pronto. Esta experiencia probablemente le ha abierto los ojos a algunas cosas que no había considerado antes. Carlos apareció en mi puerta esa misma noche, pero no era el hombre confiado y despectivo que había anunciado sus planes en el restaurante unos días antes. Este era mi niño pequeño, el que solía trepar a mi regazo cuando estaba asustado o confundido. Sus ojos estaban rojos y sus hombros caídos bajo el peso de sus errores. «Mamá», dijo en voz baja, «¿puedo entrar? Creo que necesitamos hablar». Abrí la puerta de par en par y lo llevé a la mesa de la cocina donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Le preparé una taza de café como le gustaba de niño con azúcar extra y un chorrito de crema. Por varios minutos solo nos sentamos allí en el silencio cómodo de una madre e hijo que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. «Lo arruiné, mamá», dijo Carlos finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo arruiné tan mal. Ni siquiera sé por dónde empezar a disculparme». Alcancé a través de la mesa y tomé su mano, justo como había hecho cuando era pequeño y necesitaba consuelo. «Empieza donde necesites cariño. Estoy escuchando». Y entonces se abrieron las compuertas. Carlos me contó todo. Cómo Isabella lo había presionado durante meses para pedir la casa. Cómo sus padres habían dejado pistas sobre necesitar un lugar para retirarse. Cómo Isabella lo había convencido de que yo era egoísta por mantener una casa tan grande cuando vivía sola. Cómo había empezado a creer que el recuerdo de su padre no era tan importante como mantener feliz a su esposa. Para cuando terminó de hablar, ambos llorábamos. «Mamá, olvidé quién me crió», dijo Carlos a través de sus lágrimas.
Olvidé los valores que papá me enseñó. Olvidé que familia significa lealtad y respeto, no solo tomar lo que quieras de las personas que más te aman. Apreté su mano más fuerte. Carlos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y enmendarlos. Me miró con ojos que me recordaban tanto a José. ¿Cómo puedo enmendar esto? Los padres de Isabela ni siquiera me hablan. Isabela habla de consejería matrimonial. Los niños siguen preguntando por qué la abuela y el abuelo no pueden mudarse a la casa bonita como prometimos. He herido a todos los que amo, incluyendo a ti. Pensé con cuidado antes de responder. Este era uno de esos momentos que darían forma a nuestra relación por años. Carlos, lo primero que necesitas hacer es tener una conversación honesta con Isabela. Un matrimonio real se construye en comprensión y respeto por ambas familias, no solo una. Si ella no puede aceptar que tu padre protegió nuestro hogar familiar por buenas razones, entonces tienes problemas más grandes que dónde vivirán sus padres. Carlos asintió lentamente. Y lo segundo que preguntó es que necesitas ayudarme a encontrar una manera de asistir a los padres de Isabela sin regalar lo que no es mío para dar. Tal vez haya soluciones que no hemos considerado aún. En la siguiente hora, Carlos y yo elaboramos un plan que honraba a ambas familias. La casa rural permanecería en nuestra familia tal como José lo pretendía. Pero Carlos e Isabela me ayudarían a investigar opciones de vivienda asequible para sus padres. Si necesitaban asistencia financiera para un depósito o gastos de mudanza, consideraría ayudar con eso de mis propios ahorros. No se trata del dinero, mamá, dijo Carlos. Se trata de que los padres de Isabela sientan que importan a nuestra familia. Entendí eso completamente. Ser parte de una familia significa ser valorado e incluido, no solo tolerado. Carlos, dije, ¿por qué no invitas a Isabela y a sus padres a la cena del domingo la próxima semana? Me gustaría disculparme con ellos personalmente por la confusión y hablar de formas en que todos podamos trabajar juntos como una gran familia. Su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. ¿En serio, mamá? ¿Harías eso después de todo lo que pasó? Sonreía mi hijo. Mi corazón lleno de amor y perdón. Cariño, eso es lo que hacen las familias. Trabajamos en problemas juntos. No solo nos rendimos unos a otros cuando las cosas se ponen difíciles. Esa noche Carlos me ayudó a planear un menú especial para la cena que incluiría algunos de los alimentos favoritos de los padres de Isabela. Se sentía tan bien planear algo positivo en lugar de lidiar con conflicto y sentimientos heridos. La cena del domingo fue un gran éxito. Los padres de Isabela, Pedro y Gabriela, inicialmente estaban nerviosos y avergonzados por toda la situación, pero me aseguré de que se sintieran bienvenidos y valorados desde el momento en que cruzaron mi puerta. Pedro, Gabriela, dije abrazándolos a ambos. Lamento mucho la confusión sobre la casa. Carlos debería haber explicado la situación legal antes de hacer promesas, pero espero que sepan que siempre son bienvenidos en nuestra familia y me gustaría ayudar a encontrar un lugar maravilloso para pasar sus años de retiro. Al final de la noche, todos reíamos y compartíamos historias, como si hubiéramos sido amigos durante años. En las semanas siguientes algo hermoso sucedió. En lugar de que la casa rural fuera una fuente de división en nuestra familia, se convirtió en un lugar que nos unió a todos más cerca. Carlos y Isabela comenzaron a visitar regularmente de nuevo, trayendo a los nietos a jugar en el mismo patio donde su padre había jugado 40 años antes. Pedro y Gabriela se unieron a veces,
y Gabriela incluso me ayudó a replantar algunos de los macizos de flores que se habían cubierto de maleza. Les encontramos un lindo apartamento en una comunidad para jubilados, a solo 20 minutos de ambas casas de Carlos y mía. El fondo del fideicomiso que José había establecido incluso cubrió sus gastos de mudanza y depósito de seguridad. Todos estaban felices, y más importante, todos se sentían valorados e incluidos. Isabela me apartó una noche después de la cena y dijo algo que hizo cantar mi corazón. María, te debo una gran disculpa. Estaba tan enfocada en resolver el problema de vivienda de mis padres que olvidé considerar tus sentimientos sobre la casa. Carlos me contó todas las historias sobre cómo tú y José construyeron ese lugar juntos. Y ahora entiendo por qué es tan especial para ti. Me avergüenzo de haberlo empujado a pedir algo tan precioso, sin pensar en lo que significaba para ti. La abracé fuerte y le dije que la comprensión y el perdón eran de lo que se trata la familia. La casa rural en sí nunca ha lucido mejor. Con el dinero del fondo del fideicomiso, pude contratar contratistas para arreglar las canaletas goteantes, reemplazar las ventanas viejas y dar a todo el lugar una capa fresca de pintura. Carlos e Isabela me ayudaron a elegir muebles nuevos para algunas habitaciones, piezas que honraban los viejos recuerdos mientras creaban espacio para nuevos. Los nietos tienen su propia habitación, ahora decorada con fotos de aventuras que han tenido en la casa. Pedro me ayudó a reparar el viejo muelle de pesca, y ahora él y Carlos llevan a los niños a pescar cada fin de semana. Es exactamente lo que José habría querido. La casa llena de risas familiares y amor. 6 meses después de ese terrible almuerzo en el restaurante local, Carlos me sorprendió con algo que me hizo llorar. Lágrimas felices. Había estado trabajando en secreto con un fotógrafo local para crear un hermoso libro de recuerdos familiares de la casa rural. Fotos de cumpleaños, mañanas de Navidad, viajes de pesca, fiestas en el jardín. 45 años de momentos preciosos, todos compilados en un magnífico libro de mesa para café. Mamá dijo cuando me lo presentó, me di cuenta de que había olvidado lo que esta casa realmente representa. No es solo un edificio, es el corazón de nuestra familia. Es donde el amor de papá aún vive y es donde seguiremos haciendo recuerdos para generaciones venideras. La última página del libro de fotos contenía una carta que Carlos había escrito a su padre. En ella y agradecía a José por ser lo suficientemente sabio para proteger el hogar familiar y prometía enseñar a sus propios hijos los mismos valores de lealtad, respeto y amor que había aprendido creciendo. Papá leía la carta. Lamento que me tomara tanto tiempo entender lo que intentabas enseñarme, pero la fuerza gentil de mamá y tu guía continua me han ayudado a encontrar mi camino de regreso a lo que realmente importa. Prometo ser el tipo de hijo, esposo y padre que te haría orgulloso. Leyendo esa carta sentí la presencia de José tan fuertemente, como si estuviera sentado justo a mi lado. Hoy nuestra familia es más fuerte de lo que nunca ha sido. Carlos me llama todos los días, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Isabela y yo nos hemos convertido en verdaderas amigas, compartiendo recetas y consejos de jardinería y historias sobre las cosas divertidas que dicen los nietos. Pedro y Gabriela son como los padres que nunca tuve y se han convertido en habituales en nuestras cenas de domingo y celebraciones de holidays. La casa rural nos ha enseñado a todos que el amor no se trata de obtener todo lo que quieres. Se trata de entender lo que realmente importa y estar dispuesto a trabajar juntos para protegerlo y preservarlo.
La gente a veces me pregunta si estaba equivocada al dejar que Carlos aprendiera su lección de la manera difícil, en lugar de solo explicar la situación legal desde el principio. Pero no lo creo. A veces las personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus elecciones para realmente entender por qué esas elecciones estaban equivocadas. Carlos necesitaba sentir lo que era perder algo precioso. Necesitaba ver cómo sus decisiones afectaban a otras personas. Necesitaba encontrar su camino de regreso a los valores que José y yo le enseñamos. Y lo más importante, necesitaba aprender que el amor y el respeto no son cosas que puedas dar por sentadas incluso de las personas que más te aman. El fideicomiso que José estableció ha sido una bendición tan grande. Más allá de proteger la casa, nos ha enseñado a todos sobre planificar para el futuro y pensar en cómo nuestras elecciones afectarán a las personas que amamos. Carlos e Isabela ahora han establecido su propio fideicomiso familiar, asegurándose de que sus hijos estén protegidos de los mismos tipos de problemas que enfrentamos. Pedro y Gabriela han hecho lo mismo trabajando con la señora Sofía para asegurarse de que su propio legado familiar se preserve. Es asombroso cómo la previsión de un hombre sabio creó ondas de protección que beneficiarán a nuestra familia por generaciones. La casa rural también se ha convertido en un lugar de sanación para mí personalmente. En los meses después de la muerte de José, estaba tan envuelta en el duelo que dejé de cuidarme adecuadamente. Pero trabajar en las reparaciones de la casa, planificar reuniones familiares y crear nuevos recuerdos con los nietos me ha dado un sentido de propósito nuevamente. He empezado a pintar de nuevo algo que abandoné hace años. La habitación soleada ahora es mi estudio de arte y paso horas allí, creando pinturas del jardín, el estanque, los viejos robles que José plantó. Es mi manera de preservar la belleza que él creó para que generaciones futuras la disfruten. El mes pasado celebramos lo que habría sido el cumpleaños 76 de José en la casa rural. Toda la familia extendida estaba allí. Carlos e Isabela, los nietos Pedro, y Gabriela, mi hermana Carmen, que voló desde Baja California, incluso algunos viejos amigos de José, del taller de carpintería. Contamos historias, compartimos recuerdos y vimos la puesta de sol desde el columpio del porche que construyó con sus propias manos. A medida que la noche se volvía tranquila y las luciérnagas comenzaban a bailar en el patio, sentí una gratitud abrumadora por el hombre que me había amado, lo suficiente como para proteger a nuestra familia, incluso después de irse. Su sabiduría, su previsión y su amor incondicional nos habían salvado de un error que podría vernos separado para siempre. Los nietos, que ahora tienen 10 y 12 años, han empezado a hacer preguntas sobre herencia y legado familiar. Quieren entender por qué la casa rural es tan especial y qué significa ser parte de una familia que valora la lealtad y la tradición. Carlos y yo hemos empezado a tener conversaciones regulares con ellos sobre dinero, propiedad y responsabilidad. Queremos que entiendan que ser parte de una familia no es solo sobre lo que puedes obtener de otras personas. Es sobre lo que puedes contribuir, lo que puedes proteger y lo que puedes pasar a la siguiente generación. Estas son lecciones que les servirán bien a lo largo de sus vidas. También he empezado a ser voluntaria con una organización local que ayuda a familias a resolver disputas de propiedad y conflictos de herencia. Tantas familias se rompen por malentendidos sobre dinero y posesiones. Mi historia ha ayudado a varias otras familias a encontrar soluciones pacíficas a problemas similares.
Un caballero mayor me dijo que oír sobre el fideicomiso de José lo inspiró a establecer protecciones similares para su propia granja familiar. Una viuda con 3 hijos adultos usó nuestro ejemplo para tener conversaciones honestas sobre su planificación de bienes antes de que pudieran desarrollarse problemas. Siente bien saber que nuestra experiencia está ayudando a otras familias a evitar el dolor que pasamos. La profesión legal también ha notado el fideicomiso cuidadosamente elaborado de José. La señora Sofía me ha dicho que varios otros abogados han pedido estudiar los documentos como ejemplos de excelente planificación de bienes. La previsión de José en proteger la propiedad familiar mientras aún permite necesidades y circunstancias legítimas se ha convertido en un modelo para otras familias, enfrentando desafíos similares. Me hace orgullosa saber que la sabiduría de mi esposo todavía está ayudando a la gente, haciendo una diferencia positiva en el mundo. Siempre dijo que la mejor manera de ser recordado era dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Creo que logró ese objetivo. Mientras estoy sentada aquí hoy mirando al jardín donde José y yo pasamos tantas horas felices juntos, estoy llena de gratitud por el viaje que hemos tenido. Sí hubo momentos de dolor y conflicto. Sí hubo tiempos en que me pregunté si nuestra familia alguna vez sanaría de los errores cometidos, pero al final el amor, comprensión. Los valores que José y yo intentamos inculcar en nuestro hijo eventualmente lo guiaron de regreso a lo correcto y verdadero. La casa rural que podría habernos dividido, en cambio, se convirtió en la base para una familia más fuerte, más unida de lo que jamás habíamos sido. Si estás escuchando esta historia y enfrentas desafíos similares con tu propia familia, por favor no pierdas la esperanza. Las personas pueden cambiar. El amor puede superar incluso las heridas más profundas. Y a veces, la misma cosa que amenaza con romper una familia, en realidad puede unirlos más cerca de lo que jamás imaginaron posible. Sé paciente con las personas que amas. Sé firme con tus límites y valores, pero nunca dejes de creer que la redención y el perdón son posibles incluso en los momentos más oscuros. La familia es desordenada y complicada, y a veces dolorosa, pero también es el regalo más precioso que tenemos en este mundo. La casa rural continúa siendo el lugar de reunión de nuestra familia, nuestro santuario, nuestro recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Cada verano organizamos una gran reunión donde primos y tíos y tías vienen de todo el país para pasar tiempo juntos. Los niños juegan en el mismo patio donde sus padres jugaron décadas atrás. Los adultos se sientan en el porche de José compartiendo historias y risas hasta tarde en la noche. Y yo, la matriarca de esta hermosa, imperfecta, amorosa familia, me siento en mi silla favorita y me maravillo de cómo la sabiduría de un hombre creó un legado que perdurará por generaciones. Esto es lo que parece el amor cuando se protege y nutre y se permite crecer. Queridos, viendo la voz de la abuela, hoy quiero que recuerden que cada familia tiene sus tormentas y luchas. Cada familia enfrenta momentos en que el amor se prueba y los valores se desafían. Pero con paciencia, sabiduría y un compromiso inquebrantable con lo correcto, esas tormentas pueden hacernos más fuertes en lugar de rompernos. No teman establecer límites cuando sean necesarios. No teman defender lo que creen y nunca subestimen el poder de la fuerza gentil y la determinación tranquila. A veces la voz más suave lleva la mayor autoridad. A veces el corazón más gentil tiene el mayor coraje. A medida que nos acercamos al final de la historia de hoy, quiero agradecer a cada uno de ustedes por emprender este viaje conmigo. Sus comentarios y mensajes significan más para mí
de lo que jamás sabrán. Tantos de ustedes han compartido sus propias historias familiares, sus propias luchas y triunfos. Estamos todos conectados por las experiencias universales de amor, pérdida, perdón y esperanza. Por favor, continúen compartiendo sus historias en los comentarios abajo. Su sabiduría y experiencias ayudan a otros espectadores que podrían estar enfrentando desafíos similares. Estamos todos en esto juntos, apoyándonos mutuamente a través de los altibajos de la vida. Si esta historia, sí, ha tocado su corazón, por favor, denle un pulgar arriba y compártanla con alguien que podría necesitar oírla. No olviden suscribirse a La Voz de la Abuela y tocar esa campana de notificación para no perderse nuestras historias semanales. Tenemos tantas más cuentos para compartir sobre familia, amor, resiliencia y el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Su apoyo me permite seguir compartiendo estas historias y estoy agradecida por cada vista, like y comentario. Ustedes hacen muy feliz el corazón de esta vieja abuela. La lección que se extrae de esta historia es que el amor familiar requiere protección y paciencia, y los errores pueden convertirse en oportunidades para unirnos más fuertes si elegimos perdonar y aprender. El mensaje que quiero transmitir atesoren el legado de las generaciones anteriores. No dejen que la codicia nuble los valores reales, porque la fuerza gentil y la preparación sabia pueden salvar todo, trayendo unidad auténtica y paz duradera para la familia.